Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión, como todos los medios, ha tratado de transformarse en busca de nuevas audiencias y para reencontrarse con las más leales. Hoy intenta construir relatos que produzcan cercanía en los espectadores, y en ese camino los modos de decir como el lenguaje coloquial han tomado fuerza. Sin embargo, lo espontáneo, cotidiano y coloquial se puede confundir con los denominados vulgarismos o expresiones deficientes del idioma. Los vulgarismos, las expresiones ordinarias, le hacen bien al mensaje de los relatos televisivos de ficción y de calidad periodística, le apuntan al efectismo en las audiencias, afectan la información. Para hablar de este tema y profundizar en él, nos acompañan esta mañana María Bernarda Espejo Olaya, investigadora, lingüista y profesora de Lengua y Literatura Española y funcionaria del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Buenos días, María Bernarda. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. De estar aquí, muy amable. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También está Diana Rojas, correctora de estilo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesora universitaria, además de lingüista y literata. Bienvenida. ¿Cómo estás? Mario, muchas gracias, muy bien. Gracias, Diana, por estar con nosotros. A lo largo de este espacio también estará John Moya Barreto, profesor de español en lengua materna y lengua extranjera de la Universidad Javeriana, y es filósofo y magíster en escrituras creativas de la universidad. John, buenos días. Envío un saludo muy especial a la Defensoría del Televidente del Canal 1. Con estas voces y las voces de nuestros oyentes y de nuestros televidentes iniciamos nuestro espacio de hoy. Considero que sí, efectivamente ahorita está un poquito complicado el tema del lenguaje en la televisión, debería moderarse, debería ser regulado un poquito más, y pues eso en aras de la educación, no solamente de nuestros niños, sino de nosotros como personas. Pues yo digo que cuando utilizan ese tipo de lenguaje es para familiarizarse más con la población, para que puedan entender más, pues como con todo el entorno y se puedan familiarizar para entenderse mejor. Pues siento que de alguna manera está bien que puedan tener un lenguaje como más asertivo hacia la gente, para que pueda ser mejor captado el mensaje. Debería ser moderado porque puede incluso llegar a dar una información equivocada y dar un mensaje que realmente no es el que se quiere transmitir. A pesar de que pueda tener el sentido que se le pretende dar, pero hay que tener en cuenta audiencia de menores de edad y asimismo pues también de adultos responsables a cargo. Por consiguiente, pues lo mejor sería evitar esos errores o distorsiones o groserías o mal uso del lenguaje. ¿Aciertan, Diana, en la percepción sobre el tema que otros oyentes y televidentes nos han planteado? Sí, Mario, de todas maneras hay que tener en cuenta que la televisión está dirigida a un público bastante heterogéneo. Asimismo, de ese gran grueso de público hay una parte que es popular y normalmente buscamos como acercarnos con ese público. Entonces, ahí diría yo que la virtud está en el medio. Que haya ciertos regionalismos, que haya ciertos vocablos que acerquen a ese público, pero que no se caiga en que todo sea de ese nivel. Muy bien. Se puede jugar con la cercanía, tal como lo intentan María Bernardo y las redes sociales, ¿no? Tratar de hablar el lenguaje de la calle, pero ¿hasta qué punto? Bueno, sí, claro que sí, el lenguaje coloquial no está mal. Porque depende de la situación comunicativa y también el lenguaje coloquial crea cercanía, familiaridad con el interlocutor.
pero a veces en ese lenguaje coloquial se integran vulgarismos, regionalismos, y eso estará bien siempre y cuando entre los interlocutores haya pues esa familiaridad. Pero en el lenguaje de la televisión, pues habría que tener cuidado. Repito, el lenguaje coloquial no está mal ni está bien, es la forma como los interlocutores pactan. El programa permite lo coloquial y habría que diferenciar entre popular, coloquial y vulgar. Y comencemos por eso, si les parece a ustedes dos. Y también con los barbarismos que están ahí cerquita, comencemos con esa diferenciación. ¿Arrancas tú? ¿Qué es lo popular desde el punto de vista del lenguaje, Sí, María Bárbara? lo popular tiene que ver con como la forma de hablar que pertenece, digamos, a un nivel sociocultural determinado. Lo vulgar sería todo Un ejemplo aquello... es el que yo acabo de utilizar. Arrancas tú es lenguaje popular. Sí, sí. Debería haber dicho comienzas tú, Sí. inicias tú, incluso principias tú, pero comencé con arrancas tú. Bueno, ese es un claro ejemplo. Bueno, correcto, Muy bien. sí. Lo vulgar encierra todos los usos que se apartan de la norma estándar o regional. Ejemplos de vulgarismos, o sea, vulgarismo no es sinónimo de grosería. No. Vulgarismo es sinónimo de vulgo, de Vulgo. uso popular, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, borracho, ¿no? La expresión borracho es mucho más coloquial que decir alicorado o en estado de embriaguez, O que es una ebrio, perífrasis. sí. Entonces, recurrir al coloquialismo está bien, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando la intención, digamos, del periodista, del que habla, es, me voy a acercar al público, entonces hago mi diccionario de coloquialismos, hago mi diccionario de refranes porque los voy a meter a la fuerza en mi discurso. Ahí caemos en otro error que se llama la afectación del lenguaje. Y es buscando un efecto, ¿verdad? Así es, así es. Se busca un efecto y el efecto es obviamente la cercanía, pero hay que tener en cuenta que el coloquialismo, por ser espontáneo, por ser natural, entonces no es excesivo. Esa es la pequeña diferencia entre lo espontáneo y lo impostado. Así Lo es. espontáneo surge, genera conversación. Lo impostado es lo planeado para buscar un efecto, para que la persona que lo dice sea reconocida, para llamar la atención, ¿no? Claro. Para buscar fama, etc. ¿De qué manera, John, afecta el periodismo, por ejemplo, el uso afectado de vulgarismos? Bien, en principio los vulgarismos no distorsionan la información, pero cuando hablamos particularmente del lenguaje periodístico, estamos hablando de un lenguaje que debe enmarcarse en un registro formal de nuestro idioma. Y en esa medida los periodistas sí deben preocuparse por cuidar aspectos que de hecho están descuidando últimamente en la manera como usan nuestro idioma. Así que definitivamente sí, el hecho de que se cuelen vulgarismos en la manera como los periodistas transmiten la información, sí de alguna manera afecta la calidad del discurso argumentativo. Creo que eso es algo que en general se está olvidando en la comunicación social y en el periodismo, que no es solamente comunicar, se trata de comunicar en un idioma específico, en este caso el español, y se trata precisamente de tener en cuenta que el español tiene una serie de normas establecidas en cuanto a su uso que deben ser tenidas en cuenta cuando hablamos de un registro formal del idioma. Y ese registro formal se debe evidenciar no solamente en el ámbito académico y en ciertos ámbitos sociales, sino también, por ejemplo, en el ámbito político y, por supuesto, en los medios de comunicación. Hay normas, hay estándares que permiten la conservación del lenguaje castellano, involucrando de vez en cuando estos coloquialismos, pero no poniéndolos en el centro de la conversación. Así es. El periodista debe de usar un lenguaje que tenga un impacto positivo en los televidentes. Y en esa medida, pues, si se usa un lenguaje popular o un lenguaje apartado de las normas, entonces va a crear un impacto negativo porque tiene mucha influencia en el público. Y de hecho hay usos lingüísticos que se imponen porque
precisamente los periodistas digamos, hacen ese tipo de usos y los televidentes creen que son usos correctos. Entonces hay una gran responsabilidad del lenguaje del periodista y el lenguaje que utilice. Ese es el papel, María Bernarda, en el que hemos insistido mucho en este espacio, legitimador de la televisión, independientemente de que esté bien dicho, bien pronunciado, bien utilizado. El ciudadano, como lo ve en televisión, lo legitima. Piensa que es así. Si en algo es poderosa la televisión, Diana, es en reforzar los modos de decir. Sí. Vemos televisión para conversar y vemos televisión para utilizar modos de decir en esa conversación. Sí, es correcto. Y con respecto a lo que dices y a lo que dice María Bernarda, fíjate que hay muchas incorrecciones que vienen del periodista. Por ejemplo, el han habido, ¿no? Que eso ya empieza a creerse que es un uso correcto. O el suelen haber. Con el verbo haber es terrible, fatal. Y con la pluralización de pronombres, dígame, tráigame, súbase, bájese. Y entonces, y eso es propio de los periodistas, pero no solo de periodistas, políticos, ministros, presidentes. En el primer caso hay inconcordancia gramatical. Correcto. Esa incorrección se llama solacismo, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. En la segunda hay un uso indebido del lenguaje, sí, y eso se llama barbarismo. Así es. Muy bien. Sí, y a veces hay ultracorrecciones. Sí. Como el vaso de agua, entonces, no, es que no está hecho de agua, eso es un vaso con agua. No, eso indica medida. Entonces, claro, se peca por esos errores o por intentar corregir algo que es correcto. Y Diana, los manierismos. Hoy todo es tema. Correcto. ¿Verdad? Ese es un manierismo, un uso indebido. Sí. Entonces, el tema es que estamos conversando del lenguaje, sí, el tema es que no estoy de acuerdo contigo, el tema sí, es que sí estoy de acuerdo contigo, e involucramos la expresión tema todo el tiempo y eso es una incorrección idiomática, ¿verdad? Sí, y además que afecta semánticamente lo que se está diciendo. Porque si vamos a decir, vamos a solucionar el tema de las inundaciones, no, es que no se soluciona el tema, se solucionan las inundaciones, pero no el tema de las inundaciones. Pero efectivamente es por un uso que se da como si fuera una moda. Y no solamente el de tema, porque ahora lo pasaron a temática. Y lo que decía María Bernarda, o problemática, sí, igual. Entonces, cuando nosotros hablamos, y especialmente cuando escribimos, nos volvemos unas personas sofisticadas buscando términos que sean, entre comillas, más elegantes. Y resulta que no, que podemos estar cambiando el significado. Muy bien, ahí estamos haciendo uso indebido de la grandilocuencia. La grandilocuencia en el lenguaje es adecuada en ciertos escenarios, sí, pero no en televisión, ¿verdad? El uso del lenguaje erudito, que es como lo llamamos habitualmente, eso tiene su espacio. Tiene su espacio y tiene su contexto, la academia, las especialidades. Pero habitualmente el periodista quiere lucirse, ¿verdad? Y utiliza este lenguaje erudito o esta grandilocuencia. Escuchaba yo hace poco en televisión esta expresión que es válida en castellano, hablando de un partido de fútbol y el resultado. Majestático, decía. Sí, ¿verdad? sí. Y claro, la expresión suena interesante, suena bonito. Majestático es el superlativo de majestuoso, de rimbombante, de grandioso. Pero deja al televidente por fuera de la conversación que se queda pensando qué habrá querido decir con majestático, ¿verdad? Y ese tipo de expresiones que van en contravía de la comprensión, de la claridad del lenguaje, en lo que, y en esto insistimos, el periodista debe ser baluarte, bastión y doctrinario, es decir, en el uso adecuado del lenguaje no nos gana nadie, ¿verdad? No nos tiene por qué ganar nadie. No, exactamente, ¿no? Sí, María eso es. Sí, con el periodismo deportivo, por ejemplo, el portero no, sino el cancerbero, digamos. O, por ejemplo, lo contrario, que, por ejemplo, la palabra todo sirve para reemplazar mucho. Por ejemplo, vino todo elegante, en vez de decir vino muy elegante, o habló todo efusivo.
muy efusivo. Entonces a veces esa palabra a veces se pasa al extremo, ¿no? Mucha pedantería, mucho esnobismo y luego un lenguaje que se sale de, digamos, de los registros que impone la norma. O por ejemplo, los regional. extranjerismos, ¿no? Que es muy snob, ¿no? Ahí estoy utilizando un extranjerismo. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, es decir, porque está de moda, Lo uso. Hay que lo uso, imponerlo. Sí, ¿no? sí. Y eso da caché, presuntamente. Sí, me hago mi marketing. Me hago mi marketing, sí. Influencer, Sí, influencer, claro. ¿verdad? Sí, Mi branding. sí. Muy bien. Y target, y Y mi etcétera. target. Entonces nos vamos al otro extremo. De lo coloquial nos vamos al lenguaje especializado, que es un lenguaje que a veces funciona dentro de un gremio, el gremio de la publicidad, y que es perfectamente válido allí, Sí. pero que no tiene que ver propiamente con la claridad del lenguaje. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerde que nos puede escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que nos han enviado con Luisa Lara. Luisa, buenos días. Buenos días y gracias, Mario. Nuestro primer correo dice: quisiera saber por qué no publican todos los días en la página de Canal 1 los capítulos de Doña Bárbara, que es súper buena, y los felicito por estar pasándolo en la actualidad. Nos escribe Nosmar Estrada. Muy bien, Osmar, algunas de las narrativas se pueden publicar en la página web que tiene carácter internacional, carácter global, pero otras por derechos de autor no se pueden publicar allí por las mismas razones, Luisa. Nuestro segundo correo dice: me gustaría que los sábados y domingos no dieran las historias de la Virgen Morena, pues lo dan todos los días. Me gustaría ver documentales de animales o algo parecido. Gracias. Nos escribe Jonathan Chávez Ariza. Muy bien, en la variedad también está el entretenimiento, pero si piden otra narrativa, solo le pedimos a nuestros televidentes que cuando se programen, por favor las vean para que se mantengan en pantalla, Luisa. Nuestro tercer correo dice: quisiera saber por qué las películas del sábado se están repitiendo el domingo. Agradezco que mejoren esa falla. Nos escribe Javier Castillo. En ese mismo sentido, Cristina Palomeque, Pablo Estrada, Carla Jiménez y César Augusto. Muy bien, son múltiples los correos en este sentido para hacer notar que las audiencias de sábado son las mismas de domingo. Pensaríamos que podrían ser distintas audiencias, pero habitualmente están pegaditos del Canal 1. Muchas gracias a Luisa y a nuestros televidentes que se comunican con nosotros. Hasta el momento, Diana y María Bernarda hemos hablado de periodismo en televisión, pero hay otro tipo de narrativas en esta pantalla que son la ficción, ¿verdad? Sí. Las ficciones. Las ficciones cuando incluyen regionalismos, cuando incluyen este tipo de coloquialismos, ¿aciertan o no aciertan? Las telenovelas, las series. Pues, ¿qué te digo yo? Cuando se construye un personaje, se le busca una voz específica. Entonces, si yo tengo un personaje que es de cierto estrato, pues buscaré vocablos que se adapten para construirlo y que dé el carácter que requiere, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay, como esto es para un público amplio, hay palabras que pueden significar algo para determinado sector o hasta un límite geográfico, por decirlo así, y ya para otro es otra cosa. Ejemplo, la palabra fufurufa. Aquí diríamos prostituta, pero por ejemplo en El Salvador, en Honduras, esa expresión significa alguien que imita de manera ridícula a alguien que considera de clase alta. Entonces, claro, las expresiones tienen esa particularidad, que tienen unos límites geográficos. Por un lado, y por otro lado tienen unos contenidos y unos significados muy complicados. Por ejemplo, Sí. utilizar para la expresión que tú estabas utilizando un sinónimo como mujer de la vida alegre. Y bueno, ahí hay una connotación de valor, de vitalidad, de Sí. respeto y de consideración también, Sí, ¿no? así es. Ahora, voy a conectar eso un poco con la literatura y, por ejemplo, fijémonos en el título de la obra de García Márquez, Memoria de mis putas tristes, ¿no? Entonces,
Claro, hubiera cambiado si dijéramos memoria de mis meretrices tristes. Sí. Entonces, el juego de la palabra, digamos, coloquial, al lado de la palabra que ya no es coloquial, sino que se le da un carácter poético, la eleva y hace que se equilibre, digamos, un sistema lingüístico, en el sentido de darle al público dos partes, palabra coloquial y un uso más poético. En las ficciones, ¿hay licencias, María Bernarda? Sí, precisamente ahí se usan los eufemismos, que quiere decir los buenos o lo que suena bien. Políticamente correcto. Sí, exactamente. Pero también están los disfemismos, lo que suena chocante, lo que puede herir al interlocutor. Como por ejemplo. Sí, digamos que lo mandaron a chupar el gladiolo en vez de que lo asesinaron o lo mataron, ¿sí? Darle piso. Sí, exacto. Que se utilizan mucho en nuestras telenovelas. Sí, mucho, porque también las telenovelas tienen un registro regional que gusta mucho. Las telenovelas, por ejemplo, del habla antioqueña, traen muchos usos, mucha creatividad en el lenguaje. Las telenovelas y la música, por ejemplo, potenciaron en el campo internacional esa palabra parcero. Hoy de afuera llegan y llaman a los amigos, a los conocidos colombianos parcero. Casi que institucionalizaron esa palabra. Pero además, Diana, los coloquialismos o los regionalismos o los vulgarismos en series ayudan a recuperar a veces palabras que forman parte de nuestra memoria o de nuestro pasado y que de pronto en el habla cotidiana se estaban perdiendo. Sí, así es correcto. Y no solamente en el habla, digamos, en el habla cotidiana, sino que también le dan un salto al pasado con ciertas expresiones. Porque hoy, por ejemplo, una palabra que usaban nuestros padres, abuelos, era asueto. Tú le preguntas a un adolescente y no tiene ni idea de qué es asueto. Entonces, claro, cuando empiezas a encontrar esa palabra, se fue de asueto, y fuera eso está contextualizada por la imagen, empiezas a darte cuenta que son las vacaciones, el descanso, el mes de descanso, o la semana de descanso, o el día de descanso. Pero hay palabras que se pierden y que después se recuperan. Sí. Que eso también sucede. Ese verbo que mencionábamos al comienzo, el verbo principiar, que ha perdido uso y que la gente considera a veces que está mal utilizado. ¿Qué piensan nuestros televidentes sobre los correctivos, las recomendaciones y los usos que debe hacer la televisión en este sentido? Escuchemos. Mi recomendación es que se sigan utilizando palabras coloquiales a la hora de transmitirnos información. Por lo menos yo como televidente me siento de una forma como más cómoda, siento conexión. Debe ser un castellano auténtico. Nuestro idioma debemos hablarlo pues de la mejor forma, sin modismo ni extranjerismos. Un lenguaje adecuado, un lenguaje que todos los podamos entender, porque hay personas que no tenemos ni el primero de bachillerato ni el primero de primaria. Entonces, un lenguaje que sea más entendible, ¿no?, a las personas. Y sí, que se quite el vulgarismo. Mi recomendación es que sea un lenguaje claro, que no maneje estereotipos ni sea ofensivo, y que sea claro y directo con la gente, ¿no? O sea, no tratar de embolatar las cosas, sino ser al punto. Bien, interesantes aportes que hablan de la necesidad de hablar un buen castellano. John Moya, recomendaciones en este cierre de nuestro espacio. Yo creo que precisamente en general los comunicadores sociales, los periodistas deben sensibilizarse más con el uso correcto del español. Y bueno, ¿cómo logramos esto? Pues puede sonar a discurso trillado, decir lean, la lectura por supuesto enriquece léxicamente el uso del idioma, pero es en general tener un cuidado, preguntarse si algo está bien, si algo está mal, está bien esta expresión, porque sí, en los noticieros vemos que se están incurriendo en expresiones y errores que se están
volviendo como cotidianos, y eso afecta mucho la calidad del lenguaje periodístico. Ahora, la claridad por supuesto depende de las palabras que elijamos, de la manera como organicemos las oraciones en el discurso, pero debemos tener en cuenta que más allá de eso, el lenguaje periodístico sí requiere cierto registro formal, y la idea es encontrar palabras que respondan a una precisión léxica, pero que también transmitan claramente el discurso para un público promedio. Sobre todo porque el objetivo del periodismo es la precisión, no la especulación, ni el divertimento, ni el entretenimiento, como a veces ocurre con el uso del lenguaje. Diana, recomendaciones, consejos para periodistas, productores, libretistas. Conciencia en el lenguaje, consulta del diccionario, fundamental. Sí, usar coloquialismos válido, pero no puede ser excesivo por ganarse un público o por ganar un nombre, porque efectivamente aquí se está prestando un servicio, y es un servicio que no es exclusivo, es para todos. Entonces, sobre todo una conciencia del lenguaje y de la corrección, porque adicional a los ya inconvenientes que tenemos está el hecho de usar expresiones de las cuales creemos significa y resulta que no significa lo que nosotros creemos. Sí, a veces confundimos su significado. Para eso, el diccionario. Antes era complicado llevarse el pequeño diccionario de 14 tomos para aclarar dudas. Hoy es muy fácil a través de una aplicación o a través de redes sociales. La Academia Española, por ejemplo, tiene esa consulta. Hay una aplicación que tiene la Fundeu, que es para problemas o dudas del lenguaje urgente, que le sirve a periodistas, pero también a los usuarios para aclarar dudas, porque se puede investigar y preguntar incluso en línea. Así que las posibilidades están a la mano. María Bernarda, más recomendaciones. Sí. Mi recomendación principal sería que no hay que perder la creatividad en el lenguaje, pero tampoco caer en el facilismo de utilizar pues expresiones que de alguna manera sean vulgares, coloquiales, pero en todo caso tampoco quitar los refranes, las locuciones, todo eso es creatividad en el lenguaje. Además, la lengua se va defendiendo sola y se va renovando. Antes decían, por ejemplo, hizo esto a la guachapanda. Hoy ya los jóvenes utilizan otra expresión. Hizo esto a lo maldita sea, por ejemplo. Entonces la lengua se va renovando también, entonces tampoco hay que ser demasiado puristas, porque esa concepción purista puede hacer que tampoco el mensaje sea bien transmitido, pero tampoco ir al extremo de no usar la lengua de acuerdo pues con las normas. En la escasez de significado. Es María Bernarda Espejolaya, investigadora, lingüista, profesora de Lengua y Literatura Española y miembro del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Muchas gracias, María Bernarda. Con gusto. Muy amable por estar con nosotros. Diana, muchas gracias. Con todo gusto. Muy bien. Diana Rojas, correctora de estilo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesora universitaria, lingüista y literata. Agradecemos mucho tu participación, así como la de John Moya Barreto, profesor de español como lengua materna y lengua extranjera de la Universidad Javeriana, filósofo y magíster en escrituras creativas de la universidad. Sí, la lengua cambia, la lengua es dinámica, la lengua es la patria, pero está cambiando, la lengua es la sociedad, pero está cambiando. Y hay que adaptarse a los cambios, pero siempre desde la perspectiva del cuidado del lenguaje, que es la herramienta como construimos patria y como nos comunicamos, la razón de ser como comunidad. Gracias a todos los televidentes que nos escriben y participan activamente y porque nos acompañan todos los sábados en este espacio. Recuerden que tenemos una cita a las 7 de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones son las que mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. ¡Feliz fin de semana!